Ya. ¿Me confirma si se ve bien? Sí, sí se ve bien. Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a tocar el último tema eh, en la sección de embriología, que es órganos de los sentidos. ¿Ok? En sí no vamos a hablar de olfacción, vamos a hablar de vista, oído y un poco de tacto y un poco de gusto, más este segmento en la teoría se enfocó en lo que era vista. Entonces sí, vamos a ver eso. ¿Ok? Así que, como te digo, comenzamos con todo lo que es vista. No solo la parte sensitiva, sino también lo que está alrededor de, por ejemplo, glándulas lacrimales y parte de los músculos, los extraoculares y también los que participan en lo que es midriasis, miosis, ¿ok? Y ya. Esto de aquí es directamente del ateo, el origen embrionario. Lo coloqué porque siempre he visto que lo preguntan, entonces es prácticamente el resumen de varias cosas que se van a ir mencionando, porque vamos a hablar de la formación de cada uno de estos segmentos, ¿no? Entonces, del ectodermo superficial, lo primero que vamos a tener que se forma es cristalino, el epitelio de la córnea, conjuntiva y la glándula lacrimal. Mientras que del neuroectodermo tenemos al humor vítreo, epitelio de la retina, el iris, el cuerpo ciliar y a los músculos, dos músculos que los coloqué resaltados porque siempre he visto que lo preguntan. Generalmente pensamos que los músculos provienen del mesodermo. Sin embargo, los que están en el iris, que se encargan de la dilatación de la pupila, provienen del neuroectodermo. Entonces, estos son el músculo esfínter y el dilatador de la pupila. Y por último, el nervio óptico. Ya sabemos que del ectodermo parte todo lo asociado al sistema nervioso y el nervio óptico conforma este sistema también. Entonces, proviene del neuroectodermo. Y el mesodermo va a conformar la esclerótica, que es la parte blanca que tiene el ojo, tejido conjuntivo de la córnea, también parte del cuerpo ciliar, del iris y del coroides. Y por último, los músculos extraoculares, que ya hablaré en un ratito acerca de ellos, ¿no? Que son, bueno, recto superior, el recto inferior, también el orbicular de los ojos, ya los iremos mencionando. Coloqué en amarillo y verde los que te digo que justo son los que más preguntan. Por ejemplo, generalmente ponen oraciones de marca el verdadero, marca el falso y te preguntan por el origen del tejido conjuntivo de la córnea. Entonces sabes que es del mesodermo, mientras que el epitelio viene del ectodermo, ¿no? Son aquí dos orígenes. Igual en el caso de los músculos, para diferenciar, los demás músculos vienen del mesodermo, pero los esfínter y dilatador vienen del neuroectodermo. Ahora, netamente en la formación del ojo. Coloqué este orden para poder seguir la secuencia. Lo primero que tenemos que saber es que este proceso va a la par en la que se está desarrollando, pues, lo que es el sistema nervioso central. Entonces nos ubicamos más o menos en la cuarta semana, en la etapa en la que teníamos tres vesículas. Sí, tres vesículas. Entonces, en esta cuarta semana va a iniciar el proceso. ¿Cuál es el orden? Primero se van a formar una especie de surcos ópticos, no se llega a ver bien en la imagen, pero de estos surcos ópticos que son prácticamente pliegues neurales, o sea, de ectodermo, se van a ir transformando en vesículas ópticas, que son las que se observan aquí. ¿Ok? Estas vesículas ópticas poco a poco van formando el tallo óptico. Eh, o sea que la conexión, que es la que está yendo hacia el ectodermo, la que va a ir hacia el cerebro, se va a ir adelgazando poco a poco, formando una especie de tallo. Después de eso, vamos a tener la formación de la placoda del cristalino, justo aquí. ¿Ok? Es como una pequeña hendidura que se va adelgazando y adelgazando, mientras que el resto del ectodermo va a ir engrosándose, como se observa en la imagen. Es también después de esto, de que se forma la placoda del cristalino y se empieza a formar el cristalino, que el mesénquima, o sea, mesodermo, empieza a conformar diferentes vasos, específicamente los vasos hialoideos, que son los que van a irrigar esta zona, ¿no? Y ya, y pues con el pasar del tiempo, poco a poco se van integrando tanto sistema de irrigación como sistema visual. Es así que, a final de cuentas, la arteria hialoidea queda en medio de este proceso y va a encargarse de irrigar toda la capa interna del ojo. O sea, prácticamente queda encapsulada. Y también justo al lado de lo que es el nervio óptico. Y así es más o menos cómo se da la formación del ojo.
Aquí hay participación de regulación molecular. Esto sí lo preguntan siempre, específicamente el PAC6. He visto que siempre lo mencionan. ¿Por qué el PAC6? Porque este es el que se va a encargar de inducir todo este proceso de diferenciación para formar este sentido. Inicialmente teníamos solo un campo ocular y por intervención molecular y de diferentes genes, se van formando dos órbitas, o sea, se van separando de la línea media. Una anomalía bastante preguntada en este segmento es la holoprosencefalia, ¿ok? La holoprosencefalia lo que afecta es esta diferenciación, ¿no? Todo lo que se encuentra en la zona medial. ¿Y quién lo va a mediar? El SHH o Sonic Hedgehog, como prefieran decirle. Es el que va a hacer que pase de un solo campo ocular a dos campos oculares separados. Cuando hay alteraciones en el SHH, va a ocurrir esto de aquí, que es la ciclopía, que viene acompañado de otras anomalías de la línea media. Por ejemplo, en este caso, la nariz no tiene el fenotipo usual que debería tener para los humanos y también está en otra posición. Después también hay intervención del FGF, el cual va a encargarse de diferenciar lo que es la retina, porque la retina consta de dos partes, ya lo estaremos viendo. Y por último, de nuevo el PAC6, que tiene un papel importante en la diferenciación del cristalino, lo que está mencionando aquí, en que se forme esta placoda del cristalino para que más adelante pueda ya formarse adecuadamente el cristalino, ¿no? Que el cristalino es, bueno, prácticamente es como un lente que está recubriendo el ojo. Y ya, esto sería la intervención molecular. El más importante, sí o sí, es el PAC6. Sin él no se puede inducir este proceso. Ahora vamos a ir desglosando una por una las partes del ojo. Traté de resumirlo, pero era bastante el proceso, entonces aglobé todo en una diapositiva para la retina. ¿Ok? En el caso de la retina, teníamos, después de la cuarta semana, la formación de una especie de copa con un tallo. Entonces la retina se va a formar a partir de esta copa. ¿Ok? Esta de aquí es la retina, que tiene dos capas. La capa externa es la capa de pigmento, capa de epitelio pigmentario, ¿ok? Y es una capa bastante delgada, mientras que la capa interna, que es esta de aquí, que está como de naranjita, eh, es la retina neural, o sea, la que va a ejercer un papel importante para la visión, ¿ok? Y también es una capa bastante más gruesa. ¿Qué ocurre en el caso de la retina? Durante la etapa embrionaria hay una cierta mielinización, sin embargo, esto no se llega a completar. Esta se concreta a la semana 10 del nacimiento, la que hace que se madure esta mielinización, o sea, que ya esté totalmente adecuada para que pueda funcionar bien este sistema visual, es la luz, ¿ok? Exponer al bebé, al recién nacido a la luz, va a permitir que se llegue a madurar estas células mielínicas y es así que se puede transmitir pues los mensajes hacia los fotorreceptores y se reciben en el sistema nervioso central. Y ya, eso sería esta parte de aquí. Ahora, vamos a hablar acerca de las capitas de la retina, de la capa externa y de la capa interna, y aquí está desglosado, ¿ok? En la TEO se la separan como el quinto anterior y el cuarto quinto posterior. No es nada más que esta capa de aquí. Cuando dice el quinto anterior se refiere a la pigmentaria y cuando dice los cuatro quintos posteriores se refiere a la capa nerviosa de la retina. Entonces, iniciando por el quinto anterior, como te digo, es una capa bastante delgada y está rodeando toda la cúpula óptica. ¿Ok? De esta capa se van a originar dos cosas, una porción iridea y una porción ciliar. Entonces, en esta porción iridea se van a formar diferentes músculos que se encuentran en el iris, que también los vamos a mencionar más adelante, y en la porción ciliar se tienen que formar el cuerpo ciliar y también el músculo ciliar. ¿Ok? No tiene un papel tan clave en lo que es transmisión de información nerviosa para la visión. Eso va a ser papel de los cuatro quintos posteriores. En los cuatro quintos posteriores hay células, específicamente neuronas, especializadas para poder transmitir este mensaje y tenemos diferentes capas. Aquí hay algunas capas. Miren, primero tenemos las capas ependimarias. Estas son bastante importantes, también he visto que las preguntan,
porque en ellas vamos a encontrar la formación de bastones y conos. Los bastones y conos son esta especie de fotorreceptores y transmisores de la información externa. En este caso, los bastones son, bueno, prácticamente para lo que es blanco y negro, visión en oscuridad, mientras que los conos ya son para los colores rojo, azul, verde, estos tonos que son más fuertes y actúan sobre todo cuando hay mayor luz. Después tenemos lo que es la capa del manto. La capa del manto netamente es para células de sostén y esto se va a dividir en tres capas. Una externa, una interna y una que tiene células ganglionares que se van a encargar de transmitir información. Y por último, la capa marginal, que es la que ya está escapando. Uy, a ver, que es, bueno, la señalo, que es la que ya está escapando. Esta capa marginal tiene todos los axones de las neuronas para poder formar el nervio óptico y ya poder llevarlo al encéfalo. Y ya, eso sería de la retina. Ahora, hablando del nervio óptico, porque es importante tocarlo, eh, ¿quiénes participan aquí para la formación de este nervio? Lo que ya dije, las células ganglionares. Empiezan a enviar sus axones hacia esta zona, ¿ok? Esto es como un corte transversal. Estos axones empiezan a acumularse y es así que constituyen las fibras del nervio óptico. Mientras ocurre este proceso, la arteria hialoidea está irrigando. Bueno, no solo la arteria, los vasos hialoideos están irrigando y quedan justo en el centro, ¿ok? Es así que pueden mediar esta irrigación. Quedan atrapados en el centro de este proceso. Después tenemos lo que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es este de aquí y no es nada más que una prolongación de la coroides, que es esta zona que se encuentra aquí, ¿ok? Tiene dos porciones, una porción pigmentada y una porción no pigmentada. La porción pigmentada es más externa y va a estar por fuera de la copa óptica, mientras que la no pigmentada está antes de la retina y de la retina, pero de la retina funcional, o sea, de la retina de tipo neural. ¿Sí? Y después, en el caso del músculo ciliar, que es este que se encuentra aquí, va a ser derivado también del mesodermo, o sea, mesénquima. El mesénquima es mesodermo especializado y este termina formando este músculo. Ahora, el iris. El iris lo podemos separar en varias partes, ¿ok? Tenemos primero el estroma del iris netamente. Este va a ser derivado ectodérmico, o sea, de la cresta neural, células de la cresta neural. Después, los músculos, que aquí sí varía con referencia a los demás músculos, como ya dije, el dilatador y el esfínter, los dos también derivan del neuroectodermo. Este neuroectodermo se especializa para poder tener esta función. Mientras que el epitelio del iris, este sí va a representar varias capas. Es un epitelio de tipo continuo y va a tener una zona con doble capa. En esta zona de doble capa vamos a encontrar la continuación con lo que es el epitelio del cuerpo ciliar. Y ya, pero lo más importante del iris es esto de aquí, que el estroma deriva de la cresta neural, mientras que el músculo dilatador y el músculo esfínter van a derivar de lo que es el neuroectodermo. Ahora, el cristalino. El cristalino deriva también de lo que es ectodermo, pero ectodermo de superficie. ¿Ok? ¿Cómo se va a empezar a formar? Inicialmente tenemos lo que era la vesícula óptica. ¿Sí? Esta vesícula óptica que venía de la zona del prosencéfalo y va creciendo, creciendo, creciendo para poder establecer todo este sistema. Mientras está creciendo la vesícula óptica, hay una inducción del ectodermo de superficie o ectodermo superficial. Entonces, esto va a provocar que se empiece a enlongar, a afinar y a enlongar. Y es así que forma esta estructura de aquí, que es la placoda cristalina. La placoda cristalina, para poder formar lo que es el cristalino en sí, ¿no? Entonces, esta placoda cristalina va a conformar la vesícula del cristalino, que es el previo al cristalino, y después cuando esta vesícula se separa ya del ectodermo, eh, en la quinta semana más o menos ya se llega a conformar lo que es el cristalino en sí. Y ya, esa es parte del proceso. No he visto que pregunten cómo es que se llega a formar.
Generalmente preguntan origen de qué capa parte cada cosa, ¿no? O sea, si está partiendo de lo que es ectodermo de superficie, de mesodermo, de neuroectodermo, eso es lo más común que veo que preguntan. Igual es importante también conocer el proceso, ¿no? O sea, suena algo complejo, pero en realidad es bastante simple. O sea, simplemente tenemos la vesícula óptica, inducción de ectodermo de superficie, hace que vaya creciendo, 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 y después se desprende de este ectodermo y ya queda el cristalino. Ahora, en el caso del cuerpo vítreo, el cuerpo vítreo se va a formar, esta zona aquí, se va a formar en la misma copa óptica. ¿Qué es en sí el cuerpo vítreo? Es una masa, esta masa no está irrigada, es avascular, tiene diferentes sustancias, es como transparentoso, tiene una textura como gelatina, ¿ok? Eh, este cuerpo vítreo, bueno, como digo, está conformado por el humor vítreo, pero el humor vítreo, que es el que menciono, que es gelatinoso, puede dividirse en dos tipos, uno que es primario y otro que es secundario. ¿Ok? Aquí está de dónde deriva cada uno. El primario se sabe sí o sí que deriva de lo que es la cresta neural. Sin embargo, el secundario no está claro de dónde deriva, pero se cree que proviene de la capa más interna de la copa, pero en realidad no se sabe realmente. Luego tenemos lo que es la cámara acuosa. La cámara acuosa, coloqué esta imagen para poder ubicarnos, es esto en sí y tiene dos zonas, una cámara anterior y otra que es la cámara posterior, que estas tienen un origen similar, pero varía solamente en una cosita. La cámara anterior se desarrolla en un espacio que está entre cristalino y córnea, como se ve en la imagen. ¿Ok? Mientras que la cámara posterior se desarrolla por detrás del iris y por delante del cristalino. Prácticamente la diferencia es la ubicación, ¿no? Eso sí, estas cámaras tienen comunicación entre sí. Luego, con respecto a la córnea, según su teoría, está formada por tres cosas. Primero, por el epitelio externo, después por el mesénquima, que es mesodermo, y finalmente por un componente del ectodermo, que son las células de la cresta neural. Entonces, en sí la córnea la podemos dividir en dos partes. Una que es el epitelio, que es lo más externo, y la otra que es la sustancia propia de la córnea, o podemos decirle el parénquima. El epitelio netamente viene del ectodermo de la superficie, mientras que la sustancia propia viene del mesénquima, o sea, del mesodermo. Esto es importante y también es preguntado de dónde viene cada parte. Usualmente los que tienen dos orígenes, eh, como normalmente nos confundimos, es lo que más suele venir en las pruebas. Entonces, eso de aquí es importante. De ahí lo que es la coroides y la esclerótida. ¿Por qué las menciono a la par? Porque ambas también derivan del mesénquima. Es un mesénquima que está ubicado en una zona similar, pero este se diferencia en dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa interna conforma la coroides, mientras que la externa conforma la esclerótica. ¿Sí? La coroides lo que hace prácticamente es que va a modificar los núcleos de diferentes procesos ciliares. ¿Ok? Entonces, al final, cuando termina de formarse, queda ubicado entre la esclerótica y entre la capa más externa de la retina, que es la capa pigmentaria. Después, en sí la esclerótica es una capa de tipo fibrosa, es externa y es una especie de condensación en donde van a flotar todos los demás componentes que ya he mencionado, ¿ok? Y también es uno de los principales componentes del globo ocular. Le da estructura y se continúa con algunas meninges, como por ejemplo con la dura madre. Y después esta esclerótica, junto con la dura madre, abraza lo que es el nervio óptico y lo recubre. Forma una especie de vaina alrededor del nervio y por ende también alrededor de la arteria hialoidea. Aquí es prácticamente como si se... A ver, voy a explicarlos. Tenemos la esclerótica, ¿no? Como si se prolongara
y se conecta con lo que es las meninges, entonces así termina abrazando al nervio, digamos que este es el nervio óptico, ¿ok? Lo abraza y lo envuelve, formando una especie de vaina, como un conducto, ¿ok? Y por ahí también quedan encapsuladas las arterias. Eso es lo que hace la esclerótica, es fibrosa. Después, los párpados, aunque no parezca, lo preguntan bastante también los párpados. Cuando hablamos de párpados nos referimos al músculo orbicular de los ojos. Principalmente el orbicular de los ojos se forma a partir del mesodermo, pero hay otros músculos que son intraoculares que se encargan de la dirección de la visión, ¿ok? En ese caso tenemos a lo que es, que ya lo van a ver en neuro, estos musculitos de acá: oblicuo mayor, oblicuo menor, recto superior, inferior, medial y lateral. Esos músculos de ahí provienen de lo que es la cresta neural. Pero en su mayoría, ¿qué ocurre? En la córnea se forman una especie de pliegues, como si fuera piel. Entonces, a partir de esa piel es que se van a desarrollar estos músculos de aquí. Y ya. Mientras que los extraoculares, pues, este aquí, orbicular, del mesodermo. ¿Sí? Estos pliegues de piel también son mesodermo, pero en parte actúa lo que es la cresta neural. Luego está la glándula lacrimal. Lo que sucede en el caso de la glándula lacrimal es que el ectodermo produce una invaginación por encima de donde se está formando todo el globo ocular. Esta invaginación empieza a proliferar células y estas células crean canales, se ramifican y forman canales entre sí, ¿ok? Y eso es lo que conforma la glándula lacrimal y también el conducto de salida de la glándula lacrimal. Inicialmente no madura totalmente durante la vida intrauterina, porque hasta las últimas semanas de la gestación tiene un tamaño bastante pequeño y todavía no está adecuadamente canalizada. Sin embargo, después de que nace el bebé, ya en la vida extrauterina, empieza a formarse adecuadamente, a tomar el tamaño adecuado y a ramificarse ya totalmente. Y más o menos en el segundo o tercer mes de vida es que ya es funcional. Lo que quiere decir que en sí los bebés no pueden llorar, los neonatos no pueden llorar. Em, Tiene que transcurrir un periodo más o menos 2 a 3 meses hasta que pueda establecerse por completo el sistema. Ahora, anomalías congénitas del ojo, esto es típico, siempre lo preguntan. En especial una de aquí, ahorita la menciono. Primero, el desprendimiento congénito de la retina. La retina en sí tiene que estar adherida a la zona de la copa, o sea, prácticamente fusionada, para que pueda mantenerse en su lugar. Sin embargo, ¿qué ocurre en este caso? No hubo una fusión adecuada, por ende, no está fijada la retina con firmeza en la zona de la coroides. Es por eso que eh, ante un golpe contuso en el globo ocular, la retina se desprende, ¿ok? Es por una falla embriológica. Después tenemos lo que es el coloboma de retina, que da la apariencia visual como si la pupila estuviera derritiéndose. ¿Qué ocurre ahí? Hay una hendidura en la zona de la retina, muy cerca a lo que es la papila óptica, que es una zona cercana a donde va a escapar el nervio óptico. Entonces, hay una hendidura y eso va a generar que se vea de esta forma. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la cisura óptica no cerró adecuadamente. ¿Ok? Y ya, esos serían estos dos. Después, la ciclopía, ya la hemos visto varias veces, también la preguntan frecuentemente. Ya saben que es por la interacción de los PACs y del Sonic Hedgehog. ¿Qué ocurre? No hay una adecuada diferenciación de lo que se encuentra en la línea media, no hay una separación para formar estos dos órbitas. Es por eso que todas las estructuras mediales, craneomediales, se van a ver alteradas. ¿Ok? En casos graves, pues puede ser que el bebé nazca y solamente tenga una órbita, ciclopía en sí. Usualmente está asociado a alteraciones cromosómicas, ya conocen el síndrome de Patau, pero también puede ser por herencia autosómica de tipo recesiva. OJAR, ya vieron esto bastante para el parcial, ¿ok?
Que ocurra esto quiere decir que también hay otros defectos, no solamente el defecto es a nivel facial, sino que la alteración pues también puede ser en los hemisferios cerebrales, que estos estén unidos. También se alteran estructuras, por ejemplo, los dientes, algunos pueden estar fusionados o algunas piezas inexistentes. Después, en el caso de la nariz, esta usualmente se encuentra fuera de lugar por encima de esta única órbita y es una nariz tubular. ¿Ok? Después tenemos lo que es la catarata congénita. ¿Qué es la catarata en sí? Es cuando el cristalino, que como les digo es una especie de lente transparente, se va a empezar a opacar. eh, Empieza a opacarse y dificulta la transmisión de la visión, o sea, la recepción de lo del medio externo hacia el medio interno. Esto puede llegar a ser congénito y es por herencia recesiva o también por herencia ligada al sexo. Sin embargo, la mayoría de causas de esta alteración son teratógenos. El principal teratógeno causante de catarata congénita es la rubiola, específicamente cuando la madre padece de rubiola durante el primer trimestre del embarazo y se llega a transmitir por vía placentaria. ¿Ok? Luego, el glaucoma congénito. No confundan glaucoma con cataratas. Las cataratas ocurren cuando se opaca el cristalino. El glaucoma es cuando la presión intraocular se eleva tanto que va a generar un desequilibrio total. ¿Ok? Esto puede ocurrir por alteraciones en lo que es el humor acuoso. ¿Por qué llega a generarse en un bebé? Principalmente esto puede ser hereditario, pero también puede ser por anomalías embrionarias, por ejemplo, anomalías en el desarrollo del seno venoso esclerótico, lo que no permite un adecuado drenaje y aumenta la presión. Después, bueno, hereditario autosómico recesivo o también puede ser, una vez más, por rubiola cuando hay un contagio durante el primer trimestre del embarazo. Después tenemos el microftalmos, este siempre preguntan. En el microftalmos pueden ocurrir dos cosas, que hay una alteración eh, total de todo este sistema ocular que carezca de algunas partes importantes o simplemente que esté todo formado, pero el tamaño sea muy reducido. Las causas, igual lo mismo, autosómico recesivo o puede ser ligado a sexo, pero también está asociado a diferentes agentes infecciosos. Por ejemplo, Toxoplasma gondii, que se encuentra en lo que son las heces de los gatos. Después, en el virus de herpes simple y por último, la rubiola. Ya saben que principalmente afecta primer trimestre, en este caso, primer hasta segundo trimestre de embarazo. ¿Ok? Luego, la noftalmia. Aquí no hay formación de tejido ocular y usualmente esta anoftalmia está acompañada de otro tipo de alteraciones craneofaciales. Luego tenemos lo que es la afaquia. Faquia, asócienlo con cristalino. Entonces, afaquia es la ausencia de cristalino. Esto puede ser corregido con operación. Se coloca un lente transparente para suplirlo y pasaría a ser una pseudofaquia, ¿ok? Entonces, en el caso de la faquia, lo que ocurre es que no se formó la placoda del cristalino, que es el primordio del mismo. Entonces, por ende, no se separa del ectodermo de superficie, no se forma cristalino y nos da este resultado. Ahora vamos a pasar a todo lo que es oído. Para su examen repasen bien ojo porque es la parte más extensa de este segmento, entonces probablemente también les venga un poquito más de eso. Principalmente derivaciones de las hojas. Bueno, derivaciones si es de neuroectodermo, de ectodermo de superficie o si es de mesodermo. Y también lo que son el PAX y el Sonic Hedgehog. Eso usualmente viene bastante. Ahora, del oído. Partes del oído. Tenemos el oído interno, que es la zona funcional, sensorialmente hablando, donde se va a mediar tanto lo que es audición como equilibrio. El oído medio es para transmisión de ondas, ahí vamos a encontrar los huesecillos. Y por último tenemos el oído externo o pabellón auricular, como prefieran decirle, que se encarga de la captación. Entonces, referente a las hojas, mesodermo es la fija,
mesodermo participa en la formación de oído interno, medio y externo. En el caso del ectodermo, solamente participa en el interno y en el externo, y el endodermo en el caso del oído medio, ¿ok? No se vayan a olvidar de eso. ¿Cómo se llega a formar el oído? Ya, principalmente eh, en la parte inferior, casi en la zona cervical, vamos a tener la formación de lo que es una especie de vesícula óptica. Esta vesícula óptica se va desarrollando poco a poco y va a tener dos porciones, una dorsal y una porción ventral. De cada una de estas porciones se tiene que comenzar a formar lo que es la cóclea. La cóclea es como una especie de caracolito que tiene 2 vueltas y media, me parece. Entonces, ¿cómo se llegan a formar estos giros? Es gracias a dilataciones y constricciones y movimiento de la porción dorsal y de la porción ventral. ¿Ok? En la porción dorsal vamos a tener la formación de los conductos semicirculares, ahí se los señalé, y también de lo que es el utrículo. Esta es la porción utricular. Y aquí también se van a formar lo que son los conductos endolinfáticos, porque cuando hablamos de la parte de equilibrio, estamos hablando de linfa netamente, que es la que va a mediar la señalización para que podamos reconocer cuando hay pérdida de equilibrio o cuando estamos en estabilidad, con relación a la posición de nuestra cabeza. Luego, la porción ventral es la que va a formar el conducto coclear. Este conducto coclear, para que pueda formarse adecuadamente, necesita la inducción de lo que es el PAX2. ¿Ok? El PAX2 es el que participa para que éste vaya creciendo y empiece a rotar hasta terminar justo de esta forma. Y luego, bueno, también tenemos lo que es el conducto de Hensen, que es este de aquí. El conducto de Hensen lo que hace prácticamente es comunicar conducto coclear y también al sáculo. Esta zona aquí es el sáculo. ¿Ok? Es el medio de comunicación entre ambos. Lo más importante de esta diapositiva que se tienen que acordar del PAX2. ¿Por qué? Porque el PAX2 induce todo el proceso. Sin este no se forma la vesícula óptica, que es esta de aquí, el primer indicio de que se está formando el oído. Sin el PAX2 no va a haber cóclea tampoco. Y otros que participan, también participa el FGF3, no es esto que se los pregunten mucho, pero es para la formación de estos conductos endolinfáticos para la parte del equilibrio, se lo escribo acá, FGF3, ¿ok? Y después, para la parte netamente auditiva funcional es principalmente el PAX2, ¿ok? Y para la parte vestibular, o sea, la zona externa, el pabellón auricular, participa el NKX5. Pero aquí no se olviden el PAX2. Ya saben que para vista era el PAX6, para oído es el PAX2. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí está prácticamente la formación de oído interno. Es más o menos lo que les he mencionado. Partimos de aprox la semana 4. Entonces, en el caso del ectodermo, acuérdense que lo de azulito es ectodermo, vamos a tener la formación de una invaginación. Y primero, esta de aquí es la invaginación. Aquí. Esta invaginación va aumentando hasta que se forme la fosita óptica. Y finalmente esta fosita se internaliza en el mesodermo y vamos a tener lo que es la vesícula óptica. ¿Ok? Esta vesícula óptica, bueno, aquí ya vieron la imagen, que es el indicio de la formación del oído. ¿Ok? No se llega a ver muy bien, creo. Bueno, es ese circulito que ven ahí. ¿Ok? ¿Qué es este de aquí? Este es un corte transversal y es el primordio del oído interno. Después, para formar el órgano de Corti, que es el órgano transductor de señales, tenemos participación de neuroepitelio y de membrana tectorial. Y bueno, ya saben que la parte de formación de este órgano, para formar todo este juego de círculos, se necesita de la inducción del PAX2. ¿Ok? Eso es lo más importante de esta parte del PAX2. Ahora, en el caso de el oído medio. En el oído medio tenemos conducto de comunicación y la zona de la cavidad timpánica. ¿Qué es esta zona? Tenemos la membrana timpánica, la pequeña porción de oído medio y después
la continuación con oído interno. Esta zona aquí es la cavidad timpánica. Y después, bueno, el conducto faringotimpánico. El origen tenemos que es de endodermo, pero también de la primera bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea tiene dos zonas, una porción proximal y una distal. Y para que se conforme esto, la porción proximal se va a tener que estrechar, mientras que la distal se va a dilatar. Entonces, el estrechamiento de la porción proximal forma el conducto faringotimpánico, mientras que la dilatación de la porción distal va a formar lo que es la cavidad timpánica. Ahora, en sí, ¿cómo se forma la membrana timpánica? La membrana timpánica tiene tres orígenes. Esta sí la preguntan siempre. ¿Ok? Ectodermo, endodermo y mesodermo. Ectodermo, principalmente del primer surco branquial. Endodermo, de la primera bolsa faríngea. En la primera bolsa faríngea se forma el receso tumbotimpánico y del receso tumbotimpánico se forma el endodermo. Ese es el orden. O sea, prácticamente de la primera bolsa faríngea. Y por último, de mesodermo, primer y segundo arco faríngeo. Eso vi una vez que, en mi ciclo no lo preguntaron, pero sí vi una vez que lo llegaron a preguntar. Esta sí he visto que le preguntan bastante, los huesecillos. En el oído medio tenemos tres huesecillos que ya lo conocen seguro, creo que eso se los enseñan en física. Martillo, yunque y estribo. Eh, no tienen el mismo origen todos. El martillo y yunque se originan del primer arco faríngeo, mientras que el estribo se origina del segundo arco faríngeo. Esa es típica pregunta de examen, siempre preguntan por el estribo, que es el que no está igual que los demás. Entonces no se habían olvidado los huesecillos. Y finalmente, el oído externo. ¿Qué compone el oído externo? El pabellón auricular, conducto auditivo externo y parte de la membrana timpánica, porque la membrana timpánica usualmente la asociamos al oído medio. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo se desarrolla esta pabellón auricular? Bueno, principalmente vamos a tener casi a la altura de la zona cervical la formación de 6 proliferaciones. No sé si se llega a ver bien en la imagen. ¿Ok? Estas 6 proliferaciones que provienen del primer y segundo arco faríngeo van a ir creciendo. Unas crecen con mayor rapidez que otras y es así que forman esta especie de conducto. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Que inicialmente está en la región cervical, sin embargo, como a la par se está dando el desarrollo de los demás sistemas, principalmente la formación de las dos órbitas de los ojos, van a irse movilizando y ascienden hasta quedar en esta zona, ¿sí? Muy cercana a las órbitas. Y ya. ¿Qué es peculiar de esto? Que en pacientes que tienen anomalías cromosómicas, es bastante evidente la baja implantación de las orejas. Eso se debe a que hubo una alteración en este proceso de movilización, porque no hubo una adecuada formación en la parte de las órbitas, lo cual no permitió que hubiera una movilización de las orejas hacia esta zona. Y ya, eso sería la parte de oído externo. Anomalías congénitas del oído, les mencionan dos tipos. Unas que son netamente de la parte funcional del oído, o sea, en audición, que alteran órgano de Corti. Y después están las anomalías de pabellón auricular o anomalías de la oreja. Ok, entonces, vamos primero. Uy, disculpen chicos, ya. Vamos primero con lo que es la sordera congénita. ¿Qué sucede aquí? En la sordera congénita se cree que es un resultado de un desarrollo inadecuado de lo que es el aparato conductor. O también puede ser una alteración, ya, o también puede ser una alteración de lo que es el oído medio, que no va a permitir que haya una captación adecuada de las ondas sonoras para que éstas viajen al oído interno. ¿Qué lo puede causar? Hay varias causas. Puede ser por herencia autosómica recesiva o también puede ser por teratógenos. Que el teratógeno, ya conocen la rubiola, altera durante la etapa de formación del órgano de Corti. ¿Ok? También, ¿qué más puede ocurrir? Hay una cosa más que sucede, los huesecillos tienen que vibrar entre sí para poder transmitir adecuadamente la onda sonora. Para eso tienen que tener una pequeña libertad. Hay una anomalía en la cual
el estribo está fijado congénitamente. Es por ende que la onda sonora no se transmite adecuadamente y eso produce sordera congénita. Esa es la única anomalía de oído que les mencioné, me parece. Ahora, en las anomalías de oreja, pues principalmente variaciones en la forma de oreja, que esto se debe a una alteración en las 6 tumefacciones y también en la formación puede llegar a ser del conducto auditivo externo. Es típico, como les decía, de niños con síndromes cromosómicos. ¿Ok? Y la principal señal de esto, pues además de la anomalía en el pabellón auricular, también la baja implantación. ¿Ok? Hay algunos casos en los que se pueden presentar apéndices auriculares, que son pequeñas prolongaciones de cartílago que están fuera de pabellón auricular. Y la última que les mencionan de anomalías de oreja, que es la atresia del meato acústico. ¿Se acuerdan que teníamos, bueno, el tapón meatal que tiene que canalizarse para comunicar externo con medio, con interno? En este caso no hay canalización. Esto puede ser por alteración tanto cromosómica, por ejemplo, en el caso de los PACs, o también puede ser por teratógenos, ¿no? Y bueno, aquí no hay canalización, por ende es muy difícil que haya una adecuada comunicación y esto termina en sordera. El tercer sentido, que es el tacto, que les hablan bastante poco del tacto, igual del gusto, así que se los voy a mencionar un poquito rápido. Ok, en el caso del tacto, tenemos 3 capas, ya las conocen bien: epidermis, dermis, hipodermis. Epidermis es la capa más externa que tiene, bueno, epitelio poliestratificado, plano, queratinizado. Pero ¿por qué llega a tener este tipo de epitelio? Explicación embriológica. En las primeras semanas del desarrollo, solamente teníamos ectodermo recubriendo parte del embrión. ¿Ok? Aquí tienen la imagen para que vean las primeras semanas del desarrollo. Se dan cuenta, es una monocapa. En el segundo mes empieza a haber proliferación de estas células. ¿Ok? Y empezamos a ver la apariencia como si hubiera más capas. Es así que se forma lo que es el peridermo. ¿Ok? Una capa externa de pseudopiel, digamos, que es la que está rodeando a todo el embrión. O bueno, en este caso, no, sí, al feto sería. Y por último, en el caso del cuarto mes, ya tenemos una mayor proliferación celular, lo que va a hacer que esta epidermis deje de ser una monocapa o una bicapa y pase a ser netamente poliestratificado. Y vamos a tener aquí la diferenciación de varias zonas que van a recubrir aquí, ¿ok? Tenemos los diferentes estratos, seguramente lo han visto en histología: el estrato basal, el estrato espinoso, granuloso, el lúcido. Es aquí que llega a ocurrir esta especialización. Y las células más externas van perdiendo núcleo y se van descamando por el mismo proceso de queratinización. Después, en la dermis proviene del mesodermo, igual que la hipodermis. La epidermis son células queratinizadas, la dermis son células de sostén y la hipodermis es más que todo tejido adiposo. Entonces, en la dermis vamos a hallar lo que son células fusiformes del mesodermo, las cuales se especializan en fibroblastos. ¿Ok? Estos fibroblastos van a empezar a producir dos cosas diferentes, dependiendo de la ubicación. En el segundo al cuarto mes empiezan a conformar lo que son las fibras precolágenas, características de tejido conjuntivo. Y en el sexto mes ya empiezan a conformar lo que son fibras elásticas. ¿Ok? Eso sí que se empieza a especializar esta dermis. Y por último, la hipodermis, que es tejido adiposo y también se forma del mesodermo. ¿Ok? ¿Por qué es importante que sepan función de piel en la parte de sentidos? Porque a partir de ella también hay sensorialidad. Llega sensibilización, conocimiento del medio externo y se transmite también a lo que es el sistema nervioso. Además que la queratinización se excusa porque la piel tiene función protectora y evita que haya penetración microbiana. También evita pérdidas de agua y tiene un rol en el balance hidroelectrolítico. eh, Quizás eso también ya lo ven en parte de Nisto, ¿no? Pero bueno,
La parte embriológica también es crucial que existe esta proliferación, específicamente de la epidermis, porque hay pequeñas zonas donde todavía no hay cubierta de tejidos. Entonces, prácticamente rellenan estos espacios y redondean, ¿no? Como también vimos cuando se formaba la parte de las manos, de los pies. Y finalmente, lo que es el gusto, que también les mencioné un poquito, les extraje lo más importante, lo que sí he visto que se los preguntan. Entonces, el origen de la lengua, que es el órgano más importante en la parte del gusto. Principalmente podemos dividir a la lengua en dos secciones. Esto va a ser de acuerdo a la inervación, ¿no? Tenemos el tercio posterior y los dos tercios anteriores. El tercio posterior va a provenir de la segunda, tercera y una porción del cuarto arco faríngeo, mientras que los dos tercios anteriores se les considera la lengua móvil, esto es pregunta examen, y proviene de dos capas, de ectodermo y del endodermo. ¿Ok? En la etapa embriológica se establece la ubicación de la lengua en referencia al estomodeo, o sea, a la boca primitiva, y esta termina rodeada de células que conforman una especie de mucosa, ¿ok? Y ya, y queda ubicada pues en relación a lo que es el hueso ioides en la parte posterior de la boca. Lo importante aquí, lo que les menciono, el origen. Tercio anterior de la lengua, que es esta zona de aquí, después de la B lingual, segundo, tercer y cuarto arco faríngeo, mientras que los dos tercios anteriores, lengua móvil, ectodermo y endodermo. Y ya, eso sería de ahí parte de la formación. Bueno, algo importante que tienen que saber en sensoriedad son las papilas gustativas. Las papilas gustativas están localizadas alrededor de toda la lengua, tienen diferentes receptores gustativos, ¿no? Por lo mismo están dispersas en toda la superficie para poder maximizar el alcance. Y ya. Parte de la formación de la lengua, tendríamos que irnos hasta más o menos lo que es la cuarta semana, ¿ok? Entonces, estamos en lo que es la cara endodérmica del primer arco branquial y ahí aparecen dos pequeñas protuberancias. Estas protuberancias se les conocen como protuberancias linguales laterales. Y en el centro aparece otra protuberancia que es la prominencia medial. A partir de ellas es que se llega a formar lo que es la lengua. Y ya está. Eso sería la parte de sentidos, chicos. Creo que en su tablet ponían un poquito más, pero traté de resumirles lo más importante de esta teoría. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No, bueno, chicos. Entonces, esto sí, no se vayan a olvidar, por favor. Que esto sí, siempre se los preguntan. Traten de aprendérselo bien, bien. Y también la regulación por los packs. El pack 6 ya saben que es para los ojos. El pack 2 es para la formación de el oído. Y bueno, los que tienen doble origen también traten de acordárselos, o sea, la córnea, los músculos, que también lo preguntan típicamente, lo de la lengua móvil, los huesecillos. Traten de acordarse de eso y de anomalías que, bueno, siempre entran anomalías de lleno, ¿no? Entonces, ya eso sería todo, chicos. Muchas gracias por quedarse hoy día. Sé que es un día un poquito complicado para llevar clase, pero bueno, ahorita les paso el link de su post-test y gracias, chicos, por su asistencia. Cuídense mucho.